Sí. Nos quedamos Estábamos Netzah. viendo lo de... ¿De Netzah? Sí, ¿Acabamos Sí. Netzah? No. No. nos quedamos en la hoja 2. Sí. Sí, antes del factor general de Netzah. Exactamente, empezamos a ver lo de la polaridad. Pero nos faltaron Y ya. los ABC, Ahí ¿verdad? nos quedamos. Sí. El factor general de Netzah es la polaridad. ¿Por qué la polaridad? Porque la polaridad es la manifestación. Ujú. Es decir, toda manifestación se da en binarios y por lo tanto de manera polar. Y bueno, pues entonces ahí siempre tenemos que considerar esa condición de lo manifiesto. Ahora bien, la polaridad es un asunto complicado porque no se da tan sencillo. En primer lugar, tenemos la polaridad de espíritu y materia, que es importantísima. El Netzah, como es la naturaleza, tiene mucho que ver porque es un lado de la condición. Es el lado, digamos, la manifestación visible. Entonces, esa es una primera consideración que creo que no está aquí, pero que es muy importante de tener en cuenta. Luego habla de la polaridad en aspectos espirituales y mentales entre dos personas del mismo sexo y se considera de la misma fuerza. Entonces puede ser la amistad, por ejemplo. Aquí habla del aspecto de la caballería, que era la caballería andante, lo que pasaba antes, pues, en el pasado. La polaridad entre dos personas con sexos distintos. La polaridad entre fuerza y forma que proceden de la misma fuente. Por ejemplo, entre hermano y hermana. La polaridad entre los aspectos superior e inferior de la misma fuerza, padre, hijo, madre, hija, entre los aspectos inferior de fuerza y forma extraídos de la misma fuente, madre, hijo, padre, hija, entre aspectos de fuerza y forma extraídos de otro nivel de la fuente, tía y sobrino. Entonces, es muy importante. Aquí dice, el cubrimiento de un alto iniciado por un señor de la mente o de Jesús con la fuerza del Cristo. La polaridad entre la fuente de poder y uno de sus niveles a través de un intermediario, padrino ahijado, y la polaridad entre profesor y pupilo en niveles diferentes como en el sentido esotérico, en el mismo nivel como en el sentido exotérico, y la polaridad entre un grupo y un individuo como la relación del líder con los miembros de un grupo. Bueno, entonces aquí habla de una lista de polaridades entre personas, pero ese es solamente un aspecto de las polaridades. En realidad todo lo manifiesto tiene la característica de polar. Y entonces aquí esta descripción de las polaridades es quizá un detalle excesivo, pero nos muestra que en las relaciones humanas se dan muchos casos de una polaridad o de una manera que podemos llamar polar, porque aquí estamos dos del mismo sexo, son dos hombres, por ejemplo, o dos mujeres, que son como la amistad, por ejemplo. Sexo diferente, las parejas o los amigos. Hermano y hermana que vienen del mismo origen, pero son distintos. Y luego hay una hermandad esotérica. Quiere decir los que pertenecen a un grupo en general cerrado. Por ejemplo, bueno, a veces cerrado quiere decir demasiado, ¿verdad? Por ejemplo, la relación entre dos cristianos, pues es en una hermandad. Lo que pasa es una hermandad inmensa de 2,000 millones. Entonces, no sé si se puede decir cerrada o abierta, pero cuando menos para los 7,000 millones es cerrada. La relación de los padres con los hijos, la polaridad de madre-hijo, padre-hija, que es, digamos, el opuesto, puede ser padre-hijo y madre-hijo, que son los opuestos. Polaridad de otro nivel, por ejemplo, la tía sobrina,
hijo, tío y sobrino. Entonces también ocurre que puede haber una polaridad en las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones esotéricas, entre el guía de la organización y alguno de los miembros, que es aquel que habla del cubrimiento de un alto iniciado, y luego, por ejemplo, padrino-ahijado, en que hay una relación de personas que tiene una función. Profesor y pupilo tiene también una función específica, es una polaridad importante, puede ser con niveles diferentes o con el mismo nivel, y grupo contra individuo. Todos estos casos son ejemplos de polaridades, pero hay muchísimas más. Vamos a tener polaridad, por ejemplo, entre espíritu y materia, entre bien y mal, entre vida y muerte, entre conciencia y poder de realización, entre día y noche, entre lo interior y lo exterior, etcétera, etcétera, etcétera. La idea fundamental es que cuando no hay polares, pues no son visibles, no se manifiestan y por lo tanto no tienen ningún sentido para nosotros. Creo que en la sección anterior les decía, si no hubiera más que una temperatura, pues el calor no existiría para nosotros. Independientemente de que desde fuera de esa condición, como somos nosotros, podemos ver que la temperatura puede variar desde muy frío hasta muy caliente. En un lugar en donde no ocurriera eso, en donde hubiera una misma temperatura, las personas que estuvieran en eso no se darían cuenta de la posibilidad de variación. Entonces no sería para ellos una polaridad. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si en un sitio, en algún planeta extraño, la gente naciera en árboles y no fuera necesario el sexo para la reproducción, pues nunca pensarían en diferencia. Ya no se les ocurriría esa posibilidad. Bueno, entonces aquí es muy importante que en las polaridades es muy común exagerar un lado o el otro. Es de lo más habitual que exageremos para un lado o para el otro. Si lo tomamos en un caso muy elevado, por ejemplo, si nos pasamos de espirituales o nos pasamos de materiales. Los padres del desierto se pasaban de espirituales. Se metían en una cueva, no comían. El santo, quién sabe qué, lo alimentaba un gato que le llevaba un pan de cuando en cuando, sí. Un pajarito le llevaba una donita y que no se comía. Es una exageración. Lo mismo que el que vive total y absolutamente para el orden material. Entonces, en Etzá se presta a esos juegos. En el orden natural, sobre todo, de pronto, es facilísimo que alguien exagere las cuestiones al punto en que no hay forma de liberarse del problema. Y lo podemos ver casi en cualquier actividad. Por ejemplo, personas que solamente tienen sexo en la cabeza o personas que no quieren saber nada de sexo, es lo mismo. Pues Netzá rige justamente todas las funciones naturales y todas las fuerzas naturales, de manera que la sexualidad es parte de sus atributos fundamentales. Así es que ahí deberíamos considerar esa parte. También podemos encontrar otras imágenes. Por ejemplo, los arquetipos tienen muchísimo que ver con el orden natural y también lo que Jung consideraba que era el inconsciente colectivo. Vamos a ver eso porque es muy importante. Para esa psicología de Jung había algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, el asunto de que hay ciertos modelos humanos que son típicos o característicos, los modelos del bien y los modelos del mal, son arquetipos del bien y del mal, y nosotros los manejamos permanentemente. Les voy a dar un ejemplo típico.
el problema del infierno. No sé si se acuerdan que hubo un periodo hace como, pues a lo mejor 8 años, 7 años, en que se empezó a discutir si había infierno o no había infierno. Era el problema del bien y del mal. Entonces hubo alegatos de todo género. Incluso dentro de la propia iglesia hubo diferencias. Lo que dijo el Papa no se pareció en nada a lo que dijo Sandoval Íñiguez en Guadalajara y a lo que dijo Norberto Rivera en México. Cada uno dio una opinión completamente distinta. Pero ¿de qué estaban hablando? De una polaridad entre cielo e infierno. Es decir, si hay cielo, tendría que haber infierno, porque esa es la forma de presentar un polar. Si nada más hay cielo, entonces no se puede explicar todo lo demás. Aquí entramos en un tema más o menos interesante, que es el siguiente. Las dos grandes religiones de Occidente, los dos grandes movimientos religiosos de Occidente, considerando Occidente desde el río Indo para acá, han sido entre el monoteísmo y el dualismo. El monoteísmo sostiene de una manera enfática que hay un solo Dios todopoderoso al que le toca decidir absolutamente todo y nada se hace sin su voluntad. Esa posición no puede explicar el mal, porque si todo lo decide el bueno, ¿por qué existe el mal? Entonces es una limitación enorme. Ahora vamos a ver del otro lado. El dualismo dice que el bien y el mal son dos figuras que pueden ser entes, que pueden ser seres, que pueden ser principios, son dos figuras opuestas. Y entonces a veces reina una y a veces reina la otra. A veces estamos regidos por el bien y a veces estamos regidos por el mal. Pero entonces no se explica cómo el mundo no se desordena cuando rige el mal, sino que sigue su curso como si nada. En esas condiciones, el dualismo no puede explicar por qué el mal no desordena y el monoteísmo no puede explicar por qué existe el mal. Ninguna de los dos ha dado una solución adecuada y no tenemos cómo entrarle al problema. Así es que ahí, por ejemplo, hay una condición de un dualismo en el que hemos querido eliminar una de las partes y no se ha podido. Entonces, para poder explicar el mal se habla del diablo y se habla del infierno como castigo. Pero no se explica cómo el diablo puede actuar por sí mismo. Y peor todavía decir que es un encargado por Dios de meterle tentación a los seres humanos. Entonces no hay respuesta. Nos vemos llevados a crear el binario, pero no tenemos la explicación para resolver. En el dualismo sí, porque está el bien y el mal, y bueno, pues ahí está explicado. Pero en el monoteísmo no tenemos un dualismo y entonces no tenemos la explicación de la otra cara de las cosas. ¿Y cuál sería la solución? Y esta es muy importante. Yo les he hablado insistentemente sobre el problema de la neutralización o solución del binario. Entonces, en la sociedad nuestra se ha debatido en el asunto del bien y el mal muchísimo tiempo. Y la respuesta siempre estaría sobre el análisis de cómo se ha producido esa condición. Resulta que cada sociedad humana, en cada época, define sus criterios de bien y mal. Hay ciertas constantes, pero vamos a decir que de una sociedad a otra, aunque la palabra se mantenga, el contenido de la palabra varía. Por ejemplo, el infierno es el destino natural del que se ha dedicado al mal, pero pues, el infierno puede ser caliente o frío. Para los musulmanes, el infierno es helado, porque como ellos son del desierto, están acostumbrados al calorcito, pues el infierno es helado. Para Occidente el infierno fue caliente mucho tiempo, hasta que Benedicto XVI dijo que era más bien frío. Entonces... ¿Qué dijo? Eso me lo perdí. Ese dato.
Ese dijo que era un estado de conciencia en que el individuo estaba solo, suelto, sin amor divino, entonces era más bien frío que caliente. Sí, esa es una definición muy importante de Benedicto. Sí, porque va más allá de la temperatura, ¿verdad? Sí, sí, y porque habla de la muerte como un estado de conciencia. No habla de un cuerpo resucitado, sino de la permanencia de la conciencia, la permanencia de la esencia. Y no toca el asunto de un cuerpo. Claro. Eso es muy importante, es un cambio radical. ¿Sí? Porque eso es lo que dice, el infierno es una situación de estado de conciencia. Evidentemente no dice que no haya cuerpos. Claro, sí, ya no se metió en más Pero problemas. no menciona nada de eso. Y el vocero del Vaticano salió y dijo que la idea de un infierno caliente era folclórica, que el folclore popular. Se le olvidó que en esto que se usa para enseñar a los niños, ¿cómo se llama el librito ese? ¿Catecismo? El catecismo, vienen los dibujitos del infierno, pues sí, claro. Se le olvidó, pero dijo que eso era de la tradición popular de gente ignorante. No, y hasta en las iglesias. Sí, que el infierno era más bien frío. Entonces nos enfrió el infierno. Bueno, pero de todas maneras, la explicación es muy difícil, porque no podemos calificar bien el tema, cuesta muchísimo trabajo meterse a especulaciones y el resultado generalmente es nulo. Bueno, entonces el ser humano sí tiene arquetipos, pero tiene concepciones distintas sobre esos modelos. Entonces tampoco es que tengamos mucha congruencia en eso. ¿Qué tenemos que considerar en el fondo de todo? Tenemos que considerar que Netzá es la naturaleza y que la naturaleza, por definición, por principio, es polar. Es decir, está integrada por binarios porque es manifiesta. Todo lo manifiesto obedece a la polaridad. Entonces, tenemos a veces funciones múltiples de las cosas. Aquí se menciona, por ejemplo, la reverencia a la Virgen María en el mundo católico, pero también en la psicología de las personas. A esa le llaman una imagen contrasexual. Es como la madre, porque se proyecta sobre un objeto religioso y es muy difícil que se proyecte sobre un humano. Entonces, esa imagen contrasexual es la persona virginal que no tiene ninguna referencia, digamos, al tema de la reproducción, de la sexualidad, de la pulsión sexual, etc. Y esas figuras también aparecen sin su contrario, sin su polar, y el resultado es que son muy ambiguas. La presencia de la Virgen María en la Iglesia Católica es una cosa muy polémica. A lo largo de 1700 años ha sido motivo de discusión muy severa entre el catolicismo romano y otros cristianismos como los orientales, que se consideran también católicos, por ejemplo el catolicismo ortodoxo o los catolicismos del norte de África, que no reconocen el papel de María Virgen. Es más, ni siquiera piensan que fuera virgen. Entonces se da una imagen, digamos, más natural. Para ellos era la mamá de Jesús, Jesús nació de ella y fue un nacimiento normal, de parto normal, y no hubo ningún problema. Para los orientales. Para los occidentales no fue así. Para los occidentales le quitan su parte binaria y lo convierten en un solo lado, como el caso de Dios, solamente hay lo bueno, y eso hace muy difícil toda la teología y la explicación del fenómeno. Mauricio. Buenas tardes. Muy bien, Lupita, ¿cómo le va?
Me hace raro. Sí. Voy a preguntar si hablaron con la familia. Ah, se lo doy mañana, porque ahorita estoy en una clase. Mañana le hablo y le digo el Yo tema. creo. A ver. Andy, sí, nos Ay, sí, vemos, está hasta bien. luego. Con otra tica. Perdón, pero resulta que este 18 es el día de cáncer de mama, Ah, y entonces en la Fundación Padilla se hace una conferencia, unas pláticas, tengo que dar un tema. ¿De dónde la están? En el centro, en el edificio Ponce, es el edificio que está exactamente enfrente del municipal, uno muy grandote, muy masudo. Ahí en el 8º piso, el 18, a las 8:30 de Junto la al mañana. Condesa, ¿no? ¿Cómo? Al Condesa va. Sí. A las 8:30 de la mañana se hace una reunión. Generalmente van las pacientes, los familiares, y entonces hay una secuencia de conferencias sobre el cáncer de mama. Hablan los médicos, hablan la psicóloga, hablo yo, les damos unas charlas de cómo es la función del proceso de curación, etcétera. Y más o menos terminamos como a la 1:30 de la tarde. toda la mañana. Toda la mañana. Toda la mañana, porque cada conferencia es como de casi una hora. Y entonces va el oncólogo. El oncólogo habla de su línea. Va el cirujano oncólogo y habla de lo suyo. Va la nutrióloga. Va la psicóloga. Voy yo que soy el tanatólogo, bueno, pues ya. Ya con una hora. Ya con eso. Sí, tiene claro su desayuno a media plática para que más o menos no se mueran de hambre Sí, claro. y se descansen un poco, pero en última instancia lo que hay es reunión y explicación. Y poquito a poco se ha ido ganando terreno. Entre todas las instituciones que atacan el cáncer de mama ha ido bajando. Paulatinamente sigue siendo una de las primeras causas Por eso. de muerte y de cáncer, pero bueno. Pero todo el mundo la puede tomar. Sí, solo? cualquiera que llegue está invitado. El 18, que es viernes, a las 8:30 de la mañana en el 8º piso. Ahí está la Fundación Padilla. Ajá, la punta de todo. Sí, Sí, estaría bien, Y porque es- luego uno desconoce muchas cosas. claro. 18 viernes. Viernes 18. A las 8. Es importantísimo. Yo creo que eso debería tener una educación sistemática en las escuelas. Para que todas las jovencitas aprendieran eso desde chiquillas. Yo creo que desde los 13, 14 años debería enseñarse. Hasta menos. Porque la verdad es Antes era tan sencillo resolver el problema cuando se Al anuncia tiempo. y tan difícil después. Claro, También en los hombres se da, pero con mucho menos frecuencia. claro. Y sí hay que informar de eso continuamente. Bueno, entonces me hablaron para que cuál va a ser mi tema. Me da una flojera pensar en un Pero bueno, no lo tienes que pensar, puedes improvisar, tienes todo de qué hablar. Sí, se puede improvisarlo, pero hay que mandar el tema. Bueno, entonces hay imágenes muy complejas, como esta de la Virgen María en el catolicismo, en que el papel de madre es un papel virginal, y además pues es muy destacado el caso, y hay mucha discusión religiosa. En los grupos cristianos no vaticanos, porque sí son católicos, pero no vaticanos, tienen una condición bastante diferente en algunos temas. Uno de esos temas, por ejemplo, es el de la Trinidad. La Iglesia Ortodoxa no acepta la Trinidad, la considera herética, y entonces es una discusión infinita, no se acaba de discutir. La Iglesia Nestoriana, que es una organización grandísima, no considera que María sea la Madre de Dios, sino es la Madre de Cristo. Pues sí, es una diferencia que parece lógica, porque dicen, pues no puede ser la mamá de Dios, tiene que ser la mamá de Cristo, pero como Cristo fue hecho Dios, entonces fue mamá de Dios. Es una discusión inútil, duró 100 años y no se resolvió. Otra discusión entre las iglesias es la naturaleza del cuerpo de Cristo. Es dos cuerpos distintos, es dos almas en un cuerpo.
dos naturalezas, ¿Cómo? porque Acaban dos hermanos. Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Entonces hubo cristianos que decían, pues si es Dios y bajó a la tierra y nació de una relación virginal o una condición virginal, pues no tiene un cuerpo real como el nuestro, no puede sufrir, tiene un cuerpo espiritual. Vivió como humano, pero tiene un cuerpo espiritual. Los otros dicen, no, era humano y era espiritual al mismo tiempo. Eran dos cuerpos, a veces era espiritual, a veces así como fantasma y otras veces muy concreto. Y la posición de decir, no, en un solo cuerpo convivían las dos naturalezas. 100 años de discusión. No Estéril. sé, uno- Claro. Sí, pues sí. Habría que haberle preguntado a él. a él. Sí. Exactamente. ¿Cuántos cuerpos tienes y de qué naturaleza son? No sirve que hagamos discutir, pues sí, solo él. Pues sí. Es inútil. Eso ha habido mucho. Bueno, esas son posiciones que pegan sobre el asunto de los binarios, por ejemplo. A nosotros nos dicen que tenemos un alma y un cuerpo. Al menos en nuestra sección del cristianismo. Entonces, si tenemos un alma y un cuerpo, viven en contradicción, porque la materia, el cuerpo, tiende a su satisfacción y a su desarrollo, y el alma tendería a lo muy aéreo y espiritual. Y entonces tendría que haber una pugna dentro de nosotros, una pugna continua para una cosa o la otra. Y justamente la propuesta, cuando menos de metodologías como el tarot, es que no debe haber diferencia, que no debe haber discrepancia entre una y la otra. Las dos van al mismo fin según la comprensión que hagamos de esto. Y en el caso del bien y el mal, que no nos acabé de decir, el problema es llegar a la conclusión de si verdaderamente podemos definir lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo y lo que no es malo, en función de cómo se produce. Porque el factor determinante de las acciones de los seres humanos pues varía mucho de unos humanos a otros, y entonces la causación puede ser distinta. Es decir, un asesino en serie puede ser una persona con un trastorno emocional sumamente grave en el que su responsabilidad no es total porque no se puede controlar. Y al revés, una persona que puede decirse como muy pacífica, muy espiritual, puede tener una enorme agresión interna, pero no la puede sacar por razones de formación. Y entonces está muy difícil dilucidar esto. Y en general, la solución es que los santos nunca ven el mal. Los santos no ven el mal en nadie. Ven sucesos del mundo que consideran no reales y esencias que consideran permanentes. En todo está la esencia divina y por lo tanto no pueden ver el mal. Esa es la solución que los santos le dan al binario. Para nosotros, como que no es exactamente comprensible. Porque decimos, bueno, si alguien hace algo destructivo, mata a alguien, hace daños, roba, etcétera, destruye pues, o es violento, entonces está del otro lado. Pero depende de todos esos criterios, como los de los santos, verlo distinto. Incluso si ustedes consideran lo que nosotros hacemos ahora con los delincuentes, podríamos pensar precisamente en esa extraña solución. Porque ¿qué es lo que dicen? No les llaman cárceles ahora, les llaman centros de readaptación. Hizo eso porque está desadaptado, pero lo vamos a adaptar y ya no va a ser delincuente. No es cierto, pero se dice. Es decir, se tiene la pretensión intelectual de que es así. No pasa, no es cierto, sale peor. Es escuela de crimen y delito en las cárceles. Pero bueno, cuando menos teóricamente la ley dice que son de readaptación. Bueno, Afrodita, que es la que representa la forma divina de este Séfira, y pudiéramos considerar que sea Venus igual, porque Afrodita es la griega y Venus es la latina,
Tiene un lado brillante y un lado oscuro. Tiene una paloma y un leopardo como símbolos. Y precisamente son un aspecto superior, la paloma, y un aspecto inferior, muy aterrizado, el leopardo. Entonces, digamos que la naturaleza por un lado es pródiga, nos llena de beneficios, nos da de comer, tenemos luz, tenemos calor, tenemos muchas protecciones, pero por el otro lado puede ser feroz y el tsunami se lleva a cientos de miles de personas. Esa es una condición de Afrodita típica. Afrodita representaba pues el orden natural desde el tiempo de los griegos, y los griegos entendían muy bien que Afrodita estaba en esa condición de poder ser pródiga y generosa, o poder ser terrible y temible, y nosotros morirnos de miedo con Afrodita, porque podía tener sus momentos espantosos, y esos momentos espantosos nos podían llevar verdaderamente al miedo. Bueno, entonces vamos a pensar en una cosa equivalente en otro orden, que es lo que aquí también viene, que es el casamiento de Isis con Osiris después de que murió Osiris. Entonces, de la destrucción nace ese matrimonio. ¿Cómo pasa eso? Esta es una cosa que desde el punto de vista de la tradición es muy contradictoria, y desde el punto de vista de los hechos tenemos una solución. La tradición egipcia dice que Osiris peleó con Set. Set lo mató, lo buscaron, lo revivieron. Siendo un dios, lo revivieron. Tiene un siguiente encuentro con Set, y entonces Set lo corta en cachitos y lo tira al mar. E Isis corre a sacar los pedazos del mar y a tratar de integrarlos, pero curiosamente lo que no puede rescatar es su sexo, porque se le comió un pez. Entonces ella quiere tener un hijo de Horus y acude a Tot, que era un sabio sacerdote, y le dice que quiere tener un hijo de Osiris. Y entonces Tot hace lo necesario para que tenga el hijo, y nace Horus. Entonces Osiris queda en el mundo mágico, en el mundo oculto, en el espiritual, pero Horus está en el orden material, y después va a tener pleitos con el tío Set hasta que logra vencerlo. Pero ¿cómo lo hicieron? Y entonces dice uno, ¿cómo que con el muerto? Porque aquí lo dice, consideres el casamiento, dice Osiris, después de la muerte de este, que podría considerarse la fuerza regenerada del casamiento que nace de la destrucción. Bueno, ¿qué es lo que hizo Tot? En una de las placas de barro de Sumeria nos queda muy claro. Extrajo el ADN del cuerpo de Osiris, y entonces con el ADN de Isis hizo una inseminación artificial. ¿Cómo ven? Pues habrá que Porque se ve hacerla a Tot con los dos hilitos en la mano, del ADN. delante de Isis, que es exactamente el proceso de cómo va a ser la inseminación. A veces está Tot con los hilitos, a veces están dos mujeres, cada una con un hilito del ADN, ¿sí? Para juntarlos y convertirlos. Eso nos diría que en aquella distantísima época había un método de inseminación artificial que no nos llegó. Y menos así de hilito tan fácil. Para los sumerios eso era natural, sí, está medio dividido, ya con un muerto además. Además, cabe Sí, mencionar. pero para los sumerios era muy sencillo decirlo, porque ellos afirmaban que eran producto de unos extraterrestres que habían llegado buscando oro y plata, y que para que explotaran sus minas, pues había sido necesario crear una fuerza de trabajo. Ellos traían la suya, pero como que les resultaba muy, muy difícil eso de sudar dentro de las minas. Entonces, ¿De trabajar? sí, de trabajar. Entonces,
Se dice que hubo una gran discusión entre el científico de la misión espacial y el jefe de la misión y otros miembros, porque decían que no era ético eso de agarrar animales y convertirlos en otra cosa. Pero finalmente, como necesitaban trabajar, pues decidieron que sí, y empezaron a ensayar con toda suerte de animales. Y entonces en las tablillas sumerias se presentan humanos con cabeza de león, leones con cabeza de humano, todo lo que vemos, por ejemplo, en Persia, unos animales tienen cabeza humana y barba y cosas de estas. Bueno, pues así los presenta, que hicieron diversas pruebas y finalmente fue un poco que agarraron un homínido y lo adaptaron, porque se habían probado con los changos, pues los changos son incontrolables, los metes a la mina y brincan de aquí para allá y no hay manera de controlar nada. Y entonces lo que hicieron fue unas manipulaciones genéticas en que tuvieron que usar parte de su ADN para que el ser humano tuviera dos cosas muy importantes: la capacidad de hablar, que no tenía ningún otro homínido más que el Homo sapiens, el nombre del neandertal. Todos los demás no tienen el hueso para hablar. Y la capacidad de entender y instrucciones y seguirlas. Entonces, como los homínidos no habían evolucionado hasta ahí, tuvieron que hacer manipulaciones con sus propios genes para convertirlos en eso. Entonces, de esa manera explican esas dos acciones que aparecen en la Biblia. Probablemente ustedes no se hayan fijado en eso porque no se dedican al análisis exegético de la Biblia, pero Dios crea dos veces al ser humano. En la primera hace a Eva y Adán, y en la segunda saca a Eva de la semilla de Adán. Entonces, en la primera resulta, dicen los sumerios, que en el primer ensayo salieron muy bien, nada, y tuvieron además que usar los vientres de sus mujeres porque no tenían otros, y entonces salieron muy bien, pero no se podían reproducir, y entonces no les servía de nada tener que hacer trabajadores en el vientre de sus mujeres por cientos, pues era muy pesado. Entonces hicieron una segunda manipulación y lograron la reproducción. Lograron pues que ahora tanto que vengan Adán, y arreglen sus relajitos. sí, que tanto Adán como Eva fueran fértiles. Eso llevó a la leyenda de Lilith. La primera mujer de Adán era estéril, no podía tener hijos, pero Adán la amaba locamente. Entonces, ella además era como muy brava, se peleó con Dios. Le dijo: yo, ¿por qué tengo que estar debajo de Adán y por qué me tiene que mandonear y yo por qué le tengo que servir? De ninguna manera. Y entonces Dios así como que se puso medio duro con ella y él le dijo: me voy a olvidar de tu nombre, me voy del paraíso y no regreso. Y se fue. Pero como se amaban, entonces en las noches se encuentran en sueños. Y ella generó una serie de hijos de su mente que son los enemigos de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad sale de Eva y ella tenía unos celos horrendos de Eva. Entonces todos los hijos de Eva le parecen odiosos. Y por eso Lilith es enemiga del género humano. Puros problemas desde entonces. En astrología, la luna negra se llama Lilith. La luna negra es el otro foco de la elipse. Sí se imagina una elipse con dos focos. Bueno, la luna da vuelta alrededor de la Tierra y la Tierra es uno de los focos. El otro es Lilith. Es un foco no visible, pero no menos real, porque a fuerza tiene que tener dos centros o dos focos. Bueno, entonces ese es Lilith y representa toda la fuerza del inconsciente, y la fuerza emocional y la fuerza sexual del inconsciente. Y cuando se analiza Lilith en la carta astral, pues se analiza toda esa parte. Y en ese sentido, el diablo, no Lucifer sino Satán, estaría emparentado con Lilith de alguna manera. Son fuerzas oscuras, fuerzas incontroladas. Así es que la leyenda de Lilith tiene cierto fundamento en las tablillas sumerias.
dos creaciones, una de la mujer estéril y otra de la mujer fértil. Por supuesto que hablan de mujer, no hablan del hombre, porque pues, ellos siempre concebían que el hombre era fértil y que la mujer era la que tenía el problema, pero ese acto de machismo. Sí, bueno, desde entonces. Sí, desde entonces. Bueno, pues este es un caso muy interesante porque nos presenta un binario muy interesante. Una primera pareja estéril y una segunda pareja fértil, que marcarían dos cosas fundamentales. La segunda sería la conformidad con Dios, el concepto de pecado, la culpa y la salida del paraíso. Pero la otra representa el reto a Dios. Es decir, el orgullo humano diciendo, no tienes por qué obligarme y no tienes por qué ningunearme. Esa Lilith era muy valiente. Ponerse contra Dios y decirle, yo, ¿qué? ¿Por qué te voy a obedecer? Yo me la quiero imaginar. Y Dios ahí todo confundido. ¿Y esta de dónde salió? Y se asustó. Y se asustó y Lilith se fue. Bueno, pues este es un caso muy interesante porque efectivamente lo que nos da es una visión de esto en un tiempo remotísimo. No sabemos cuánto. Los sumerios dicen que esos extraterrestres llegaron a la Tierra hace 400,000 años. Eso coincide con el origen del Homo sapiens. Ahora sabemos que el Homo sapiens más o menos viene de esa distancia de tiempo, pero los sumerios no lo sabían. Ellos lo decían porque lo consideraban el hecho que constaba. Bueno, luego los sumerios tenían una cultura excepcional que nadie en el mundo, ni en China, ni en la India, ni en Egipto tenía tal sabiduría. Y esa sabiduría y esa civilización excepcional eran muy humildes y decían, no lo hicimos nosotros, nos lo enseñaron los extraterrestres. Y entonces podemos entender por qué Dios es extraterrestre. Pues no vive aquí, vive fuera. Pero digamos que cuando escribieron sobre él, vivía en la tierra. Porque Adán y Eva estaban en el paraíso y veían a Dios caminando por ahí. Que me parece rarísimo a Dios caminando en el paraíso y caminando además. Y de nuestro tamañito. Pero bueno, y así se mantuvo esa imagen hasta casi la Edad Media en que lo regresaron al cielo. Se acabó de estar en la tierra y toda ceremonia a Dios en la tierra era considerada herética. Entonces, esa es una parte muy importante del orden natural y corresponde a Netzá. Vamos a ahondar un poco más en eso. Resulta que todos los pueblos originales, les llamaré de esa manera porque primitivos no eran, todos los pueblos originales, los primeros pueblos formados, pues tenían un culto a la naturaleza por dos razones. Primero, porque la naturaleza nos daba a los seres humanos todo. Y segundo, porque las fuerzas de la naturaleza resultaban incomprensibles. Entonces las veían mágicas. Y eso significaba que había que hacer una cantidad de rituales, ceremonias, para estar en comunión con el orden natural. Entonces, el ser humano tenía unas ceremonias muy bien previstas y muy bien fijadas, a las que se refiere el segundo mandamiento, santificarás las fiestas, porque era muy, muy importante. Para sembrar hacían unos rituales muy importantes, para cosechar en invierno, siempre había rituales, y siempre eran importantes, y siempre tenía que hacerlos todo el pueblo. Esos rituales eran fundamentalmente campiranos, porque la gente vivía en el campo, ¿no? Ciudades eran muy chiquitas y llegaron muy tarde. Entonces, diríamos que eran habitantes del campo y tenían rituales campiranos. Y los hacían con mucho interés, siempre en una lengua rara,
porque eran lenguas antiguas. Por ejemplo, el sumerio, que es una lengua que no podemos identificar. Es decir, no la podemos traducir porque no se parece a las nuestras, tiene otra estructura. Entonces, el sumerio se convirtió en la lengua religiosa del Medio Oriente durante casi 3000 años. Igual que el latín se usó en la Iglesia Católica, el sumerio se usó entre ellos. Y esa lengua sumeria, pues se siguió usando en los rituales. Quizá deformada, quizá farfullada, porque ya no sabía ni lo que quería decir, pero se seguía usando. Entonces era una lengua misteriosa. En el campo, en Europa, los campesinos seguían con los rituales normales. El ritual de la cosecha, de la siembra, de la cosecha, de la mitad del tiempo de cultivo, del invierno, de ciertos momentos trascendentes como el día de San Juan, por ejemplo, que es cuando el sol está más alto, el 25 de diciembre, que es cuando el sol está hasta abajo, y como en esos rituales seguían las viejas costumbres y usaban lenguajes misteriosos, la Iglesia llegó a la conclusión de que eso era herético. Y como en latín se le llamaba pagano al campesino, pues la Iglesia consideró paganos esos cultos de campesinos, y los persiguió intensamente, pero eran cultos de la humanidad al orden natural. Entonces, en ese tiempo, pues, Netzá tenía una representación muy importante. A partir del nacimiento del cristianismo, quizá también en el judaísmo ocurrió lo mismo, o quizá pudiéramos extendernos hasta decir, a través de las religiones, se intentó hacer una especie de control de lo que sería la manera natural de vivir y relacionarse. Entonces, eso generó unos conflictos muy serios en las personas, aparte de en la sociedad en su conjunto, en las personas, porque toda la represión de lo que pudiéramos considerar un impulso natural, pues causa unos daños físicos y psicológicos muy serios. Desde luego se reprimió la sexualidad, pero también se reprimieron todos los rituales que eran un medio de mantener la comunidad grupal. Esa comunidad grupal, que es lo contrario del individuo, es el polar del individuo, era una condición natural de la supervivencia, pero además una condición natural de la salud psicológica. Y esto es importantísimo de repasar. Resulta que el ser humano es fundamentalmente gregario. Así nació, así vivió 270,000 años, hasta que de pronto, 290,000, hasta que de pronto empezaron a cambiar las cosas. Entonces, cuando nace el concepto de individuo, el ser humano adquiere la idea de que está separado de los demás, y con esa idea adquiere la situación de estar solo, de estar desamparado, de estar a merced de los elementos o de las condiciones del mundo, sin protección, mientras que la comunidad era un grupo unido en el cual nadie tenía incertidumbre. Por ejemplo, yo me voy haciendo viejo y me tengo que preguntar, ¿y voy a vivir dentro de 20 años? Si es que llego. Por favor. Claro, pero en aquellas comunidades nadie se preguntaba eso, porque a los viejos los respetaban mucho y les tenían todos los cuidados del mundo, y no había ningún problema. Y los niños, pues eran de la comunidad, nadie sabía quién era su hijo, porque las relaciones sexuales eran así como libres, no había controles. Entonces eran comunitarios, y como nadie sabía quién era su hijo, pues a todos los veían como hijos y los cuidaban mucho. Pero además los hijos se quedaban con las mujeres, los hombres salían a cazar, las mujeres cuidaban un huertecito, o iban a pescar juntas, o hacían la comida, o hacían algunas labores de proceso a veces de alimentos, a veces de telas, de lo que fuera, y se quedaban con los niños. Entonces nadie abusaba de los niños, los cuidaban mucho, estaban muy bien atendidos. Muy organizados todos. Claro, la gente hacía rituales que los unía mucho, y se conocían y todos sabían quién era cuál. Entonces no existía depresión.
No había temores psicológicos como ahora, esas cosas no existían. La persona era como muy espontáneas, no había violencia. Nosotros pensamos en el cavernícola arrastrando a la mujer de los pelos y dándole macanazo, pero no es cierto. No existía la violencia porque no era necesaria. Cada grupo humano tenía una región en donde comía. A lo largo del año iba moviéndose. Y había tanto espacio que nadie encontraba motivo para luchar con otro para quitarle su espacio. Había suficiente alimento y suficiente espacio. Empieza a cambiar eso y empiezan a producirse esos fenómenos contradictorios. Entonces el asunto es muy difícil. Porque a los problemas que la propia naturaleza nos da, añadimos el problema de la contradicción humana. Todo esto cabe dentro de Netzá. El estudio de Netzá es el estudio de todo el proceso natural de la vida humana. Porque queramos o no, todavía tenemos procesos naturales. No, y van a seguir eso. Y van a seguir. Y entonces nosotros vivimos en unos estados, lo que pudiéramos llamar alterados, respecto a la estructura original de la humanidad. Nosotros cambiamos el mundo de una manera a nuestro capricho que no necesariamente corresponde a cómo se estructuró el cuerpo y la cabeza de las personas. Los homínidos vivían en grupitos de 30 a 50 individuos. Los primeros humanos vivían en grupitos y todos se identificaban y todos estaban unidos. Piensen en más o menos 25 millones de años de formación, desde los simios hasta los humanos. Y en los últimos 10.000 años aparece el individuo y dice: yo soy separado. Por supuesto que tenemos problemas psicológicos, y tenemos problemas físicos, y tenemos problemas de organización social, porque el cuerpo y la mente estaban hechos para esa forma de vivir. Entonces se construyeron de esa manera, y cuando falla esa construcción, el individuo fracasa. Los engranes. Claro, hay un experimento de un psicólogo norteamericano, ¿cómo se llama? Harlow, creo que se llama Harlow, pero no me crean. Este psicólogo tomó a un changuito, lo separó de su mamá, bueno, a varios changuitos, ¿no? Los separó de su mamá y los puso con dos muñecas. Muñecas es mucho decir. Una figura de alambre con un biberón y una figura con uno como vestido y dos bolas puestas en la tela y una amite roja para representar la nariz y ya. Entonces, para ver el changuito, ¿a quién le daba preferencia? ¿A la mona de alambre que alimentaba o a la mona de trapo? Y resulta que el changuito estaba con la mona de trapo. Cuando necesitaba comer se estiraba para chupar el biberón, pero el de alambre no le sugería nada. Y se pegaba a la mona de trapo y vivía con ella. Necesitaba pues esa presencia. Pero el problema es que los changuitos que fueron criados así representaban gran ansiedad y mucha violencia. Sí, claro, pobrecito. Pues eso es lo que nos pasa. Pero para eso no se puede pasar ninguna experiencia. A nosotros nos pasa lo mismo. Es como súper obvio que va a suceder algo así. Claro. ¿Qué le pasa a un niño que se cría solo, sin niños? Pues no es sociable. Necesita crearse en grupo. Eso es importantísimo. Entonces, por ejemplo, la idea de que a un niño lo cuide un adulto, en vez de que esté en un centro de desarrollo, quién sabe cómo le llaman ahora las guarderías, es muy importante, porque el que está solo no tiene integración social y no aprende de los otros y emocionalmente no madura. Y todo esto es del orden natural, y ese orden natural como que lo hemos querido ignorar. Decimos, bueno, pero ese era el hombre salvaje, pero nosotros ya muy civilizados podemos ser distintos. Sí, claro. Y no es cierto. Súper civilizados.
tenemos problemas muy severos. Entonces, si no los hemos podido resolver, porque cada vez más favorecemos al individuo y no al grupo. Cada vez nos aislamos más. Por ejemplo, los teléfonos han logrado que se evite el diálogo personal. Y a veces en una misma mesa se están mandando mensajes de una persona a la otra. ¿Pero qué les pasa? Sí, ¿qué ocurre? Bueno, pues todo esto es nuestro tema de Netzach. Es un tema muy importante porque es un pilar, es una base. Está abajo sosteniendo los pilares, es el pie del pilar. Y si ese pie del pilar no está bien fundamentado, para arriba todo se cae. Es el de mero abajo. Entonces el fundamento de Netzach es el fundamento del orden natural, es el fundamento del pensamiento, de las emociones, de la salud física, del equilibrio del cuerpo. Todo está contenido en Netzach. Entonces, eso pasa de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con las fuerzas que se liberan en los seres humanos? Son tan incontroladas como las fuerzas de la naturaleza. Hay, por ejemplo, ese caso del poltergeist, en donde un cambio hormonal puede determinar una cosa tan rara como que huelen las vajillas. Entonces no entiende uno bien a bien cómo se desencadenan esas fuerzas, pero es un hecho. Es igual que un tsunami local, si se quiere. Pero cuando en una casa empiezan a volar los platos, pues la familia se asusta mucho. Pero tiene mucho que ver con un fenómeno de una persona, la joven adolescente que vive en la familia. ¿Por qué la mujer y no el hombre? Bueno, porque la mujer es la fuerza natural. Si ustedes lo reflexionan un poco, la especie humana es la mujer, el hombre es un complemento. La mujer es la que tiene a los hijos, la que los cría, La vida. la que organiza, la que trabaja todos los asuntos de la casa. La que contiene, la que todo. Sí, piensa en red. Y el hombre es un complemento, es decir, se necesita para la reproducción y para que auxilie un poco en la manutención de los hijos. Eso es difícil de comprender. Yo que estoy seguro que los hombres, cuando más o menos entendieron eso, se pusieron muy bravos y empezó el machismo, pero la mujer es la esencia. La especie es la mujer. Sí, el hombre solo no puede. No puede. No puede. Ningún hombre puede ser papá y mamá. ¿No? Las mujeres pueden Sí. ser mamá y papá. Los hombres no podemos. Entonces, No hay cómo. no hay cómo. No podemos, ¿no? Si ni siquiera se nos ocurre. No, Sí podrían, pero es... no se puede. No, o sea, si no le nace. quitas el factor, pues ¿por dónde sale? ¿De dónde? ¿No Sí, tiene no. horno? no. ¿No tiene horno? Uno puede mantener a los hijos. Sí. Uno puede ordenarlos. Sí. Pero proveerlos de ese No. trabajo de la madre, imposible. Ni engendrarlos. No, engendrarlos menos. Pues ¿cómo? Eso ya es imposible. Pero en la crianza de los chicos, el papá no cumple esa función, no puede. No tiene esa condición de estar pendiente de ellos, de ver a dónde van y qué hacen, de enseñarles, de hacer la tarea con ellos con todo cuidado. No. No, es difícil. Un papá puede sacar a su hijo a cazar, pero si el hijo está enfermo, no se la pasa en la cama cuidándole y dándole la medicina cada 2 horas. Imposible. No, aparte digo, los papás hacen mucha falta, pero nunca como nada. Así No es. que sea, o sea, en términos generales, ¿no? Porque también Sí, hay es mamás muy que- importante. En términos generales, pero sí. Es tan importante que algunos ancianos en el borde de la muerte dicen mamá, no dicen papá. Sí, ¿Sí? Es básico. sí, pues sí. Es natural. Es natural. Bueno, eso es Netzach. También es Netzach, por ejemplo,
lo que pudiéramos llamar toda la fuerza de la naturaleza disparada en lo que sería la procreación o sería la formación de la humanidad. En realidad, esa fuerza de reproducción la tiene mucho más grande la mujer que el hombre. Edmundo Gorman, que era un notable historiador mexicano, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad, hizo un acróstico muy sencillo. Dijo, el sexo débil ni tan débil, el sexo fuerte ni tan sexo. Es muy importante. Porque los cromosomas del hombre son XY y los de la mujer son XX. Es muy fuerte. Muy importante. Entonces, el cuidado del mundo es de las mujeres. Cuando las mujeres dominaban, en los matriarcados, no había guerras. ¿Y por qué no había guerras? Porque las mujeres no querían perder lo que habían formado. Creaban la casa, tenían a los hijos, y no les interesaba perder la casa y los hijos para andarse peleando con el difunto. Podían discutir, podían alegar, podían llegar a acuerdos, pero no eran básicamente guerreras. No era una función natural porque va contra la formación de la humanidad, de la familia. Sí, claro. Ninguna madre que quiere ver muertos a sus hijos. Cuidar. Y además es cierto que te cuesta mucho trabajo como Claro. ¿Quién le dice a los hijos, cuida los muebles? La mamá, no le dice papá. Papá anda por ahí, quién sabe quién otra cosa. Es muy importante, porque sí, así es. Bueno, esa es una fuerza importantísima. Entonces, también la conciencia. Como ustedes pueden apreciar, en un grupo como este hay 4 mujeres y un hombre. Es dificilísimo que los hombres acudan a prepararse así. A terapia, a preocuparse por trabajar en ellos, a avanzar. Dificilísimo. Yo tengo un grupo, o más bien tuve un grupo de 4 mujeres, 5 mujeres, y entonces, con muchos esfuerzos, convencieron a los maridos que una vez al mes nos reuniéramos en una comida, una cena, y yo diera una clase con ellos ahí. ¿Cuánto duró el gusto? Sí, porque para los maridos pues no tengo tiempo. No tengo interés, no me importa. ¿Quién tiene la curiosidad? La mujer. ¿Quién es la que compra las novedades en el mercado? La mujer. Mira, y esto y aquello. Y a veces las novedades son, ¿cómo diríamos? Trampas. Por ejemplo, en Estados Unidos fabricaron un agua especial para café y la pusieron en botellas y lo compraron las mujeres. A ver, vamos a probar qué es esto. La misma agua. No puede haber agua especial para café, pero decidieron probar. Es importante porque son las innovadoras. El hombre salía a cazar. ¿Qué quiere decir salir a cazar? Están en un lugar escondido horas y horas y horas hasta que aparece el animal. Luego dispararle, cargarlo y llevarlo al lugar, ¿no? ¿Qué hacía la mujer mientras tanto? Pescaba, cosía, cuidaba a los niños. Hola, buenas noches. Realizaba todas las labores del hogar, hacía de comer, buscaba cosas alimenticias. Por ejemplo, en África hay algunos productos que son muy venenosos, pero que si los escurren de cierta manera y les hace quién sabe qué, resultan muy alimenticios. Hasta la mujer trabaja y trabaja con los niños en eso. Todo eso lo hacía la mujer. Entonces la mujer piensa en red porque empieza todo al mismo tiempo y el hombre va dirigido. Es lineal para pensar. Nosotros no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo.
O falla una o falla la otra. Sí, ya con suerte que atinen una. No podemos. Sorry. Es imposible. Sí. No puedes cuidar al niño y estar viendo qué la olla esperanza. y escribiendo algo. No, pues la mujer sí puede. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? No se los vamos a No decir podemos jamás. explicar. Ese secreto no lo vamos a revelar. Bueno, esa es una fuerza natural muy importante. Es un proceso de conciencia y contacto con el plano interno. Las mujeres son las más religiosas, son las más de búsquedas espirituales, son las que quieren aprender cosas nuevas, las que están dispuestas a aprenderlas, las que les parece interesante. Curiosamente, el hombre compensa estas facultades con una cosa que es en general muy masculina, el arte. Si ustedes lo piensan, pintoras, músicas, escultoras, hay relativamente pocas. Sí. Bailarinas, pues no hay de otra, ¿verdad? Ahí pasa al revés, que es rarísimo hombres bailarines. Ajá. Pero en el arte teatral también hay mujeres y hombres. Pero en las otras artes son formas masculinas de compensar lo que no pueden hacer en la creatividad natural. Es una creatividad artificial. Y a las mujeres eso no les interesa tanto. Porque como ya crean Sí, ya en está. el otro orden, Terminamos. ¿qué tiene que crear en ese? ¿Qué sentido tiene si una mujer puede hacer un hijo? Pues sí. ¿Tiene que hacer un cuadro? Pues no. Qué chiste. Pues sí. Buen punto. Bueno, entonces, esta Netzá tiene muchas caras. Por otro lado, también podemos ver que en otro terreno, por ejemplo, en la filosofía, en general, las mujeres no se meten. Es muy raro que una mujer sea filósofa. Tenemos 3 o 4 casos de filósofos muy notables y las demás no les interesa. Este es un tipo de especulación que les tiene sin cuidado. ¿A qué especulan sobre eso, no? Si el ser es o no es. Es muy notable. Y hay mujeres fantásticas. En filosofía, por ejemplo, aquí en México estuvo Ikram Antaki. No sé si la reconocen de nombre. Ikram Antaki escribió una serie de libros que llamó El banquete de Platón. Ah, sí. Era una mujer nacida en Damasco. Entonces, harta del papel que la mujer tenía entre los sirios, que yo lo entiendo muy bien, me platicó que tomó un mapa, lo puso aquí, puso la punta de un compás en Damasco, abrió el compás y le dio la vuelta y dijo, tengo que vivir en alguna de estas ciudades. Y cayó en México. Fue diciendo, a ver, con esta apertura del compás, Mongolia, no Mongolia, y así Indochina, no tampoco. Como pegó en México, se vino a México. Y siguió siendo filósofo, muy buena filósofo. Como es muy impropio hablarle con alguien de su profesión, pero estarle preguntando cosas, ¿no? Y, a ver, cuéntame de filosofía. Entonces, todas mis pláticas con ella fueron de cocina. ¿Cómo cocinan en Siria? Y cosas de eso. Pues sí. Es muy grosero esto de que estás con el médico y, oye, ya que tú eres especialista en el hígado, cuéntanos del hígado. No, y era muy interesada en la cocina, tenía muchas ideas de cocina, sí, muy interesante. Sí, sus libros son buenos. Sí, son buenos Y libros, cortos. sí, son de calidad, de una buena filósofa. Bueno, entonces, Lucifer, que es el portador de la luz, es el ángel de la luz, está asociado con Venus. Ándale. ¿Por qué? Porque la función de Netzá, ese sefirá se llama victoria entre los judíos,
es precisamente tener mucho valor, mucha firmeza, mucho trabajo, mucha lucha. La mujer se granjea las cosas, las conquista. La formación de los hogares fue un hecho femenino. El hombre podía vivir a pleno campo, a campo abierto sin mayor cuestión. Sí, no le pasa nada. Y si lo ven a estas alturas, los hombres solteros tienen unos desórdenes terribles en sus casas. Se necesita una mujer que ponga orden. Si no hay mujer, no hay orden. La verdad es que a los hombres no les importa prácticamente nada eso. Nada. Entonces, la mujer es la que dice, no, esto no puede estar así. Y por algunos hombres hay muy maniáticos, que son muy sistemáticos, son muy pocos. En general no es así. Es una diferencia muy importante y eso es trabajo. Bueno, entonces la asociación de Lucifer con la mujer es muy importante, no en el sentido del pecado sexual, que eso no tiene nada que ver, sino tiene que ver justamente con su papel de aterrizaje en el mundo. La función de Lucifer, les había dicho en una ocasión, es que hacia el cielo es un ángel de luz, pero hacia la tierra es un engañador. Porque si el ser humano se diera cuenta de que su vida en el mundo es una vida muy ansiosa y muy difícil, y que la celestial sería maravillosa, no querría vivir. Para que el ser humano quiera estar en el mundo se necesita que le encante el mundo, que esté engañado con el mundo, que considere que el mundo es lo mejor que puede existir. Entonces, Lucifer nos va a engañar para mantenernos en el mundo. Y el papel de la mujer en el mundo que les acabo de comentar tiene mucho que ver con la construcción del mundo. La mujer es de un realismo notable. Hay que aterrizar las cosas. Se requiere esto y esto y esto y esto y esto y esto. El hombre puede estar pensando en las musarañas. La mujer se va a lo concreto. Está muy bien que estés en las musarañas, pero fíjate que los niños necesitan ropa, que tenemos que prever tal cosa, que hay que llevarlos al dentista. Todo eso lo hace la mujer. Aterriza, concreta. Ese es el orden natural, concretar, el orden material, el orden físico, que es muy importante. Bueno, entonces, hay otros casos muy singulares en los que la naturaleza está asociada a la idea de la madre. La naturaleza es mujer. Prácticamente en todas las culturas que conocemos, el orden natural es femenino. Y entonces va asociado a la madre. Las diosas de la naturaleza son diosas, no dioses. Sobre todo las diosas de la fertilidad, las diosas del campo y de todo lo que es la parte generosa de la tierra, está en el caso de la madre, la diosa madre. Y en algunas ocasiones, como en el caso de Dioniso, la fórmula está muy bien concebida, porque Dioniso nace de la madre tierra. Durante toda su vida es amante de la madre y cuando muere vuelve a su vientre. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Nace de la naturaleza, vive alimentándose de la naturaleza, es el amante de la naturaleza y cuando muere vuelve a la tierra. Ese es el simbolismo de los cultos dionisiacos. Por esa razón eran cultos que mezclaban la sexualidad con el alcoholismo, vamos a ser muy sinceros porque eran unos borrachos. Pero era muy importante porque era una especie de entrega, se soltaban completamente y representaban la fuerza de la naturaleza en el culto de Dioniso. Era fundamental porque era la manera de relacionarse con aquello que les daba la vida, que es la Tierra, que es el planeta, ¿no? Ese culto de Dioniso era fundamental tanto en Grecia como en Roma, con Baco, y además en muchas otras culturas. Este ser hijo de la tierra
era fundamental. Por ejemplo, Atis, que después se convirtió en, ¿cómo se llamaba? El amante de Cibeles, amante e hijo de Cibeles, el que era, que es que muy hermoso entre los griegos, como se llamara. Pero el culto de Atis era un culto muy importante en Siria durante muchísimo tiempo, e incluso es posible que cuando Jesús viajó a Tiro y Sidón fuera justamente a las celebraciones de Atis. Atis era hijo de las Cibeles, pero al mismo tiempo era su amante, lo mismo que Dioniso. Sin embargo, las Cibeles lo encuentran un día coqueteando con una ondina, con un ser del agua, o con una sirena, pues da igual, con lo que había en el agua. Entonces eso la encela terriblemente y lo castra. Y sí, y entonces el culto de Atis, sí, no, es una barbaridad. Yo he oído a muchas mujeres decir que lo castren por violador. Sí, como si ves. Está bien, es una tradición muy vieja. Sí. Entonces, el culto de Atis es de sacerdotes que se castran, se emasculan, se llama. Y entonces se castran y si no son castrados no son sacerdotes. Yo un emperador romano nacido en Asia, nacido en Siria, que se le dio el nombre de Heliogábalo, porque él tenía el culto de Baal y lo llevó a Roma. Era un jovencito, tenía 14 años cuando lo hicieron emperador. Su abuela maquinó para que fuera el emperador y en Roma fue un escándalo, porque cada año celebraba el día de Baal castrando a 50 jóvenes en el Senado. Ay, no puede ser. Sí, allí llevaba a la figura de Baal y entonces le arrojaba los... sí. Y claro, los senadores romanos aterrados viendo a Heliogábalo tirando los palos a Heliogábalo. No. Sí. Y aparte, ¿cuántos se morirían? Porque pues de 50 y 50. De, ajá, no, se morían todos. Sí. Sí, no era una cosa quirúrgica, digamos. No hay nada de quirúrgico, ¡pum! Y se acabó y vamos, porque era con prisa. Si de por sí a los esclavos, a los eunucos, cuando los castraban y se infectaban de veras, era un problemón. Claro. Pues imagínense de esa manera. Bueno, Heliogábalo estuvo 4 años y lo mataron. Su hermano tomó claro. el reino y era serio, pero estaba loquísimo. Sí, no, qué cosa. Fue un personaje extraordinariamente raro porque retó todo. Retó a todo el sistema romano, toda la seriedad de los senadores, toda la, ¿cómo lo pudieron? Formalidad romana, la hizo trizas en 4 años. ¿Y entre los 14 y los 18? 14 y 18, sí. O sea, ¿qué tiene que estar ordenando ese tipo de cosas? Y era un chamaco. Ajá, enfermísimo. Pero hizo un desafío a la seriedad y a la formalidad tremenda. Pero tremendo. Y a los romanos. ¿Quién lo pensara? No, fue bárbaro el Heliogábalo. Entonces, bueno, visto desde lejos, pues puede ser divertido, pero cuando estaban ahí estaban muy asustados. Sí. Bueno, pero esa es otra forma de culto. Por ejemplo, si la Cibeles representaba a la madre naturaleza, entonces el culto a las Cibeles, que es tan importante porque todavía hay fuentes de las Cibeles en Europa, nos dice que el ser humano todavía tiene, a pesar de todo el sistema de formación cultural, esa sensación, ese sentimiento de pertenencia al orden natural. Netzach sigue siendo extremadamente pesado. Entonces, es importante considerar que aquí tenemos la naturaleza brillante y la naturaleza oscura, y que los cultos de la naturaleza, sea a través de hombres o mujeres, son cultos que pueden ir de un lado o del otro. Por ejemplo, todo lo que se llama brujería, que fue un invento de la Edad Media, está relacionada precisamente con el manejo de la naturaleza. Las parteras, que eran vistas como brujas,
tenían una función importantísima y era una función natural, facilitar el parto. ¿Por qué las consideraban como brujas? Porque decían que en la Biblia Dios había dejado claro que la mujer iba a parir con dolor, que entonces cualquier esfuerzo porque no tuviera dolor era contra Dios. Ese era el argumento. Y las herbolarias que curaban las enfermedades con hierbas también estaban contra Dios porque la enfermedad era un castigo divino. Entonces, tanto la idea de la bruja herbolaria como de la bruja partera salió de esa posición, pero representaban la manera natural. La partera ayudaba al nacimiento y la herbolaria ayudaba a la salud. Sí, era la doctora. La hierbera y la doctora, claro, era la que curaba, la que sabía qué tés y qué cosas Claro, y qué productos y cómo. sirve para qué cosa. Y luego estas cosas suceden de una manera tal que como que regresan, porque todavía ahora hemos vuelto al uso de estos principios. Claro, yo tengo un alumno que es como médico natural y entonces me dijo, tienes que ir ahí donde se llama Agua de Alma y comprar extracto de semillas de toronja. Y te tomas 8 gotas 3 veces al día, 10 gotas cada 8 horas mejor. Y además carbón activado, o sea que te pones rete bien porque tenía yo una infección intestinal. ¿Y sí? Pues claro que funciona muy bien, pues si tiene milenios de usarse, ¿cómo no va a funcionar? ¿Cómo descubrieron eso? Actualmente, no en la antigüedad. Resulta que un agricultor tenía un niño que le gustaba mucho jugar con los animalitos. Y un día el niño le dijo que a los costales de toronja, ya cuando se comían las toronjas y demás, no se acercaban los bichitos, que ahí no iban. Entonces este hombre de manera muy hábil dijo, bueno, pues si no se acercan debe ser que no les cae nada bien. Y empezaron a probar la semilla de toronja hasta que sacaron el extracto. Mata a todos los bichos que tenga uno en la panza. Y se limpia totalmente. Eso no la sabía. Eso es herbolaria, eso es medicina natural. Claro, pues en la naturaleza siempre hay la contradicción, siempre hay lo positivo y lo negativo, lo que construye, lo que destruye, lo que vence y lo que es derrotado, pues ahí está todo. Entonces... La polaridad. Claro, la polaridad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Orfeo que se menciona aquí. ¿Qué hacía Orfeo? Pues tocaba música y los animales se reunían en torno de él. ¿Y cómo libró Eurídice de las garras de Hades? Con música. Fue y le tocó a Perséfone, quién sabe qué cosa, y Perséfone convenció a Hades de dejar salir a Eurídice, y nada más que el menso volvió a ver si salía Eurídice y que se le regresa. Sí, por andar dudando. Si no hubiera dudado, se hubiera salido con Eurídice. Pero, ¿de qué nos habla eso? Nos habla de que todo el orden natural es sensible a la vibración y que la vibración armónica de la música debe poder curar el cuerpo. Claro, porque el cuerpo imita la vibración de la música y entonces se equilibra. Todo el universo es vibración, todo. Si vibramos armónicamente con la fuerza natural, vamos en camino de hacienda. Si vibramos en contra, nos revuelca. Entonces, si encontramos las notas armónicas, vamos a tener resultados armónicos. Vamos a entrar al punto de la brujería. Las brujas, los brujos, todos los se dedican a esas artes oscuras. Hacen figuras. Esas figuras, ¿qué es lo que producen? Un desorden en la mente. La mente capta una figura y la imita. ¿Se acuerdan del japonés del agua? Sí. Les digo una palabra bonita y entonces la estructura del agua es armónica. Les digo una palabra fea y la estructura del agua se estropea completamente. Bueno, es lo mismo. Yo me uno
a una vibración armónica, mi estructura molecular va a ser armónica. Oigo reggaetón, mi estructura molecular. Ustedes saben que el reggaetón es la única música, es decir, el único instrumento capaz de parar a los robots. Cuando tienes reggaetón, los robots se confunden. Ay, no es cierto. Sí, no pueden con el reggaetón. Si algún día nos atacan, hay que poner reggaetón. ¿Pero por qué? Porque es una música muy fuera de armonía. Ay, qué chistoso. Sí, La palabra también tiene que ver. sí, las Lo que palabras dice, sí. O sea, lejos La de letra, La ok. palabra letra. lleva una intención. Siempre, porque la palabra es un símbolo de algo. Entonces la vibración de la palabra es muy importante. Y luego con pura cochinada. Sí, pues es que hablan de pura... Ujú. Te hago, te doy, te quito, te... Sí. etc. Pues no ser tan explícita. Todo esto que dicen es de sentido Claro. negativo Sí. y lleva una vibración negativa. Es bien importante. La vibración es fundamental. Entonces uno puede armonizar. ¿Con qué otra cosa se armoniza? Con el incienso. Igual que los sonidos, los olores pueden ser armónicos. Y hay olores que prácticamente nos hacen volver el estómago. Sí. Sí. Nos asquean a un punto terrible. Entonces es otro de los, ¿qué diríamos? Pues ondas, son ondas que son importantísimas en cuanto a la armonía y desarmonía de la naturaleza. Se supone que Orfeo, que tocaba un arpa muy bien afinada, emitía unos sonidos que ablandaban a los animales, porque los animales iban con él a oír tocar la música. De manera que esa es otra lección del pasado. La música ha acompañado al ser humano Siempre. desde un tiempo inmemorial. Creo que les había platicado que la flauta más antigua que encontramos es de hace 45,000 años. Se encontró en Serbia. Una flautita como de este tamaño, más que más gruesa, con 4 agujeritos que están a distancias exactas. No entendemos cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Entonces encontró rota. Y unos italianos, que eran los investigadores, reprodujeron la flautita. Y uno de ellos tocó el tema de la Quinta Sinfonía de Beethoven con la flautita. No es cierto. Todavía no sabemos si lo usaban para llamar al ganado, si lo usaban para no sentirse solos, si se la tocaban entre ellos para bailar. No lo sabemos, pero sí tenemos una imagen de una especie de brujo, mago, hechicero, que está bailando, porque tiene un pie para arriba. Más bien tiene las 2 piernas abajo y una arriba, entonces quiere decir que estaba muy bien, porque no podía tener 3. Y tiene un arco, como si fuese un arco para mandar flechas. Es una vara hueca con una cuerda. Entonces sopla en el hoyo y toca la cuerda. Y hace música. Y es de las cavernas, es desde hace 15,000 o 20,000 años. O sea, la música ha acompañado al ser humano porque desde una perspectiva natural siempre encontró en la música un armonizador, que es muy importante. Entonces nos vamos acercando a la naturaleza de Netzach. Es la vibración positiva. Los muchachos dirían la buena vibra. La vibración positiva nos armoniza con el orden natural porque todo el universo es vibración. Todo el universo es ondas. Entonces, nuestro manejo del universo debería ser más fácil, porque ya lo sabemos que es así desde tiempo inmemorial, y entonces deberíamos armonizar de esa manera. Es importante, es clave.
Y desde luego ciertas vibraciones nos resultan insoportables, auténticamente insoportables. O las de cortarse las venas también. Ay, sí. O sea, de desamor, todo eso. Tanta de bandas. Sí, de Súper narco y de trágicas, ¿no? muertos. Ajá. Claro, pero ¿a quién va dirigida? Pues a los que se están haciendo daño. Ujú. Porque va dirigida generalmente a los que usan drogas. Que se entusiasman mucho. Ay, le cantaron a Malverde y hicieron un corrido para el Chapo. Claro. ¿Mm? ¿Y por qué les entusiasma? No, pues es lo que hacen. Sí, porque Ujú. Bueno, entonces, la lira de Orfeo tenía 7 cuerdas, que es el número del Tzak y es el número del planeta Tierra. Y según la esotería, el universo tiene 7 planos. Ya les había comentado que la Tierra es el séptimo planeta viniendo de afuera para adentro. Bueno, la impudicia, dice la tradición hermética, es impureza y carencia de definición en el uso de la fuerza, y la lujuria es un sobreénfasis, una exageración de la fuerza. Esto no solo lo debemos entender en el sentido sexual, no. La victoria en el es victoria sobre los falsos ideales, que es muy importante. Resulta que a veces deformamos lo que pudiéramos llamar los ideales del orden natural y los deformamos mucho. Pensamos que pueden ser grandes fuerzas y en realidad nos conducen mal. Pensemos en un caso como el Don Juan. La figura del Don Juan es la figura de la persona que no puede estabilizar su vida. Entonces idealiza la seducción. La seducción puede ser encantadora y romántica cuando es la seducción de la pareja única, pero cuando es una tras otra, está chueco. Algo anda mal. ¿Cómo definimos en De tres al psicología? mismo tiempo. ¿Cómo definimos en psicología al Don Juan? Esa persona que busca una identificación con el otro, o con la otra, pues para el caso puede ser también del lado de la mujer, pero busca encontrarse a sí mismo y encontrar una identidad completa, y se desilusiona porque resulta que no es posible. Uno no puede fundirse en el otro ni convertirse en el otro, ni el otro es la persona que empareja idealmente con nosotros. Entonces esa insatisfacción lo lleva a buscar una nueva pareja y una nueva pareja. Es una inconformidad interna. una carencia de algo. Sí, la carencia de unión, la carencia, siente una necesidad de fusión y no la encuentra. Porque esa necesidad de fusión en última instancia es un acto de narcisismo, es un acto infantil. Lo interesante del otro es que es otro. Porque si fuera el mismo, no tendría sentido, se sentiría en soledad. Entonces la importancia del otro en la pareja es justamente la diferencia, la distancia, y eso complementa, siempre y cuando respetemos que sea otro y lo veamos en su calidad de diferente, no solo de diferente, sino de complementario. Entonces el Don Juan no, el Don Juan se busca a sí mismo. En última instancia no resolvió su narcisismo primario y secundariamente sigue siendo un narcisista, tardíamente, porque los niños tienen un narcisismo original, en que ellos se consideran que son el centro del mundo, el mundo es ellos, y todo lo que está alrededor son ellos, sobre todo los bebés, y luego siguen sintiendo que ellos son el centro. Y uno de los golpes de la adolescencia es precisamente descubrir que no, sí, que son uno entre otros, con debilidades y fuerzas. Eso les trauma mucho, es una parte de los duelos de la adolescencia. Pero una vez descubierto, tiene que madurar viendo esa diferencia y aceptando que hay otros. Pero hay quien no puede, sigue siendo el centro del mundo. Eso es lo que se llama narcisismo secundario. Y no puede estar en paz, siempre se anda buscando a sí mismo. Pero si ni siquiera se encuentra.
Pues sí, este es el problema, vive angustiado, Sí. buscando y buscando y buscando y buscando encontrarse a sí mismo en otros, Ni siquiera sabe qué es. ¿no? O sea que Al busca fin. uno igual a él. O sea, es Busca, pareja que te no, busca a alguien con el cual sí se pueda fundir de tal manera Que se haga uno. que se haga uno. Jamás. Y eso no se puede. No, porque sí, tiene que existir la parte diferente a uno, ¿no? Ajá. Claro, el Complemento, contraste. ¿no? Sí, el alma. O sea, ¿estarías tú con alguien Igual. igual a ti? No, pues chocarías, ¿no? Imagínate. Entre Vamos otras a... cosas. Aparte, qué Todos sí, aburrido. todos Debe sí. ser aburridísimo. Qué aburrido. Claro, súper aburrido. Ujú. Sí. No puede ser. No debe ser. Ujú. Entonces, el don Juan es un narcisista. La exageración de seducciones es una deformación de la polaridad. ¿La exageración de qué? De De seducción. seducciones, porque seduce a una y otra, hasta la monja, pues. Ya, No todo tiene lo- respeto de nada. de nada. No, pues que anda buscando. En una angustia enorme, Sí, llega, seduce y dice, no es es un huecote que no ha podido Sí. llenar con nada. con nada. Entonces, vive en una Y angustia. en teoría, permanente. ¿qué? Terapia. Terapia, claro. Narcisismo De otra secundario. forma, tan. O sea, Ujú. no tiene... Y barril eso sin sí lo fondo. ve. Por eso, barril sin fondo. Digo, porque como todas las cosas, primero hay que reconocer, ¿no? Claro. Ujú. Pero si no, pues... Sí, El solamente cuento de no terapia. acabar. Y además no es una terapia fácil, No, porque no quiere. no, pues no. No acepta. Claro, es que lo único que le gusta es el espejo. Fuera del espejo no le gusta a nadie. Si uno le dice que no se ve en el espejo, que no es el único, que no es el mejor, ahí terminó todo. Deja la terapia. Sí, no, sí. Sí. Es un problema serio. Y de cierta manera es el problema de Peter Pan. Sí, ¿Por qué? No puede crecer. no crece. Ah, no. No crece, está en la adoración de su propia situación, en su mundo idealizado. No acepta responsabilidades, no acepta hacerse cargo de las cosas, no acepta nada. Él vive con su magia, tiene a Campanita para que le provea de Y vuelos todo está bien. y todo está bien. Sí. Sí, no, pues no crece ni crecerá. Ni crecerá. Y es un seductor. Además de todo, es un seductor. Pues sí. ¿No se acuerda que cuando la mamá de Wendy se entera que anda por ahí Peter Pan, se acuerda que ella también se fue con Peter Pan? Ay, sí es Sí. cierto. Claro. Ya no me acordaba Pues de nunca creció. eso. Next. No me Ya acordaba pasó la de ese doña. detalle Venga, la tan... hija. de ese detalle. ¿Quién Sí. sigue? Es evidente que el que inventó esa historia tenía bastante O sea, los conciencia. problemas. Tenía otra historia detrás. Porque en psicología tenemos algo que llamamos el síndrome de Peter Pan. Claro. Pues, Pues sí. Yo tuve un joven paciente con el problema. Nada más pensaba en la novia y en jugar en la computadora. Ese era su mundo. ay, no, qué... Sí. Ninguna otra cosa, ni escuela, ni trabajo, ni gente, ni salidas, ni amigos, ni nada, no. Todos los amigos eran los que encontraba en internet para jugar en jueguitos de esos de competencia. Todo lo demás es estar con la novia. ¿Y si sale adelante? ¿Sí lo superó? No, estuve Sí, muy igual. poco tiempo, nada más lo traté una semana porque no vivía aquí, estaba de paso Y porque no le aguantó el... y terminó, ¿Verdad? pues terminó como sigue, con avances muy lentos. Está en México, lo está tratando una psicoanalista. Hablé por teléfono con ella cuando se fue y le dije, mire, mi diagnóstico es este. Y me dijo, tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Le dije, muchísimo. Sí. Y bueno, ha avanzado muy poco. Sigue sin trabajar, Ay, no. pegado a la mamá. Ya la psicoanalista logró que soltara a la novia, porque además la psiquiatra de la novia también quería que lo soltara a él.
porque estaba en una relación enfermiza. Vendía cualquier cosa, tomaba el camión y se iba a la casa de la novia. Porque vivía fuera la novia, entonces iba a la casa de la novia y los papás de la novia decían, pobre muchacho, y lo recibían en la casa. No. ¿Se robaban las cosas? Lo que fuera, por ejemplo, tomaba su computadora, llegaba y la empañaba y con el dinero del empeño pagaba el autobús y se iba a la casa de la novia. Y entonces llegaba, tocaba, le abrían, le daban de comer, ahí vivía, lavaba la ropa que llevaba, lo que quieran. Bueno, pero también los papás de la novia, qué barbaridad. No, pues eso también me dio No loco. sé quién estaba peor. Porque no solo la novia, sino también la hermana de la novia tenía al novio ahí adentro. Ay, no. Ah, no, pues muy bien, la familia. Sí, No, muy funcional. Sí, claro. Bueno, pues es que el mundo es así medio extraño. Y este muchacho, pues nada, dice, pues, ¿cómo voy a trabajar en un call center y le ayudo algo a mi mamá? Pero finalmente ella tiene un departamento, se me va a quedar a mí. Entonces no tengo ningún ¿Pero problema. y qué? ¿Luego de qué iba a comer? Con los juegos, porque cuando ganan en los juegos ganan un poco de dinero. Un juego puede ser $50, por ejemplo, y entonces ya tienes 1,000 pesos. Madre santa. Imagínate las aspiraciones. Sí. No, Ni siquiera sé cómo se llama el juego, pero imagínense Mario Bros. Sí, Todo el día, sí, taca, taca, sí, taca, taca, sí. y ya brinqué el obstáculo 90 veces y soy buenísimo para eso. Es un mundo de ficción. Es un mundo de... ¿Es el de ¿Y Peter real? Pan? Pues es el Ajá, mundo de Peter Peter Pan. ¿Y cuántos años el chavo? 20 tiene. Ah, está chico. Ya está muy grande. no, pues ya para 20 ya debería de tener Sí, poquitas más tablas. Ser productivo. Sí. eso. Es un problema muy serio. Cuando yo era jovencillo, así más o menos de esas edades, terminábamos la carrera a los 22 años y nos casábamos y empezábamos a trabajar. A mí me parece rarísimo que los jóvenes cumplan 23, 24, 25, 30, 32 Nada. 35. y más. Pero pues ahí también es culpa de los papás, ¿no? Pues sí, es culpa de los papás, pero pues, de todas Todo maneras les da. ellos también podrían reaccionar, ¿no? Y Pero pues si está todo tan cómodo, ¿para qué? sí les platiqué del hombre de mi edad que me vino a buscar muy angustiado, ¿no? No. Vino médico, vino a buscarme y me dijo, oiga, pues yo estoy muy angustiado porque mis hijos y mi mujer me dicen que he dejado de ser el guía de la casa, que no estoy haciendo mi función de padre. Ya no trabajo, y que estoy jubilado, pero de cuando en cuando atiendo a un paciente, pero todos, los tres me están diciendo eso. ¿Y qué es lo que quieren? Bueno, pues que yo mantengo la casa, tengo que hacer todas las reparaciones, llamar las cosas necesarias para que vengan a poner el gas, hacer todas las cosas, se los hago yo. Y como ya estoy cansado y lo estoy dejando, entonces me dicen que no estoy cumpliendo mi obligación. No me digan eso. ¿Y sus hijos viven con usted? Sí, están allá en la casa. ¿Cuántos años tienen? Pues él tiene 40 y ella 42. ¿Cómo? No, por favor. Entonces les dije, hoy mismo llegué y los corrí de la casa. Claro. Ya no regresó. Ah. Pues no. Porque juega eso. Y también es su juego. Ajá. No, y si no, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Ajá, eso también se me queda. Pero Sí. esto les muestra... Pero una cosa es que lo hagas por entretenerte y otra que ya te lo vean como que es tu obligación. Y que no cooperes ni poquito, o sea, con 40. No, Digo, no. pudieras vivir ahí y ser útil y aportar y pues bueno. Ujú. Pero No, no. y hacerse cargo de las cosas en vez del papá. Claro. Sí, o sea, ya ayudar, no no está estorbar. para... Exactamente. Bueno, pues entonces, Sí, porque esto tú es no un estás- ejemplo del lado oscuro. Hay un lado luminoso y hay un lado oscuro en estas cosas del ser humano. Y ese es un lado oscuro. Por supuesto que deben sentirse muy morales, y pues a lo mejor son muy católicos y van a misa cada domingo, pero lo que están haciendo es el lado oscuro. Es muy destructivo de la vida. No es sano. No, claro que no. No, claro. Imagínense nomás qué horror. ¿Y qué consejo le dio? Que los corriera. Pero ya no regresó. Sí, pero es que no puede ser que usted lo siga teniendo ahí. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo niños de 40 años no puede ser. Sí, que también hay responsabilidades suyas. Pues sí, Claro. pues sí. Sí, porque por lo menos estuvieran y cooperaran,
tanto peca el que mata la vaca. Pero están de visita, pues no. Sí, hay ciertas cosas que justamente serían como los vicios de la naturaleza. Ajá. Y estos son. También, por ejemplo, las parejas de alcohólicos son de ese tipo. El Pues alcohólico una seco codependencia, ¿no? sí, porque yo tuve una paciente así que me dijo, no, yo no quiero dejarlo. Yo lo que quiero es que se corrija y que repare todo el daño que ha hecho a lo largo de 36 años. No, ya no. No, bueno, si ya corregirlo era mucho pedir. Pero además aquí el problema es precisamente que es un juego para estar en ese lado oscuro. La renuncia a la propia vida. Bueno, pues la lección de Netzá, para terminar, es la lección de los riesgos de caer en los lados oscuros. Porque lo luminoso y brillante de Netzá es una vida plena, llena de potencialidades y llena de resultados. Y la parte oscura de Netzá es la vida fracasada, la vida fallida, en que la oportunidad de hacer, porque eso es lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer, se aprovecha destructivamente. Ese es el lado contrario, el contralado de Netzá. Las potencias Que es mal muy usadas. fácil que te vayas por allá. Claro, todas las potencias humanas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos los únicos seres conocidos que podemos hacer cosas que no hace el orden natural. Y entonces, si no las hacemos, ¿para qué las tenemos? Y si además, en vez de hacerlas, buscamos inhibirnos, destruirnos, digamos, apagar nuestra capacidad creadora, pues entonces tomamos el lado oscuro. Este es el problema de Netzá, que tiene las dos caras. Tenemos que irnos por la línea. Bueno, pues en la numerología del tarot es el 7. El 7. La carta 7 nos habla de esas dos posibilidades siempre. La creativa y la destructiva. La brillante y la oscura. Sí, si te vas, o sea, tienes la opción por el lado positivo y la opción por el lado negativo. Claro. O sea, la pareja, por ejemplo, de los alcohólicos se odian, se aman, se dan hasta con la cubeta, pero no se pueden No dejar. se sueltan. Pero la razón es que el alcohólico seco, que generalmente es la mujer, ¿Por qué no, seco? porque no Porque bebe. no bebe. Ah, Ese alcohólico seco lo que quiere es justificar su no vida diciendo, pues es que con este no puedo. Es decir, yo quisiera hacer una vida productiva, feliz, ser muy contenta y ir y venir, nada más que con este borracho pues no se puede. Entonces tengo que estarlo recibiendo, corrigiendo, peleando con él, quién sabe qué. ¿Por qué no lo dejas? No, hombre, ¿quién lo va a dejar? ¿Con quién juego? Claro. Sí, Sí, es ¿cómo una le hago relación. para Es que justificar que yo no tengo capacidad productiva? yo pensé Claro. que los dos toman, que se refería a que No. los dos toman. No toma uno. No, ya sí. Entonces el seco no tiene vida propia, ni quiere tenerla, pues seguramente porque tiene mucho miedo de vivir y de salir al mundo. Entonces se refugia en eso. Ya estropea gran toda su disculpa. vida. Sí, es una gran disculpa y estropea toda su vida. Que eso puede suceder incluso sin que sin haya alcohol o cualquier claro. cosa, o sea, en una relación Sí, tóxica. el juego alcohólico Sí. se llama así porque es típico de los alcohólicos, Ajá. pero puede ser de otra cosa. Sí. Puede ser alguien que tiene algo que lo envicia, que lo atrapa, y la otra persona luchando contra ese rasgo negativo. Por ejemplo, puede ser la esposa del suicida. Me voy a suicidar. No te suicides, me voy a suicidar. Sí. Sí, le quiere echar la culpa al otro para salir como liberada de no estar. Para no vivir, Ujú. por miedo. Es muy importante. Todo esto es Netzá. Casi nada. Sí, es muy profundo en realidad. Y todas las relaciones que mencionamos al principio, las relaciones polares, pueden ser sanas o insanas. Claro. La relación
padre, hijo, padre, hija, hermanos, tíos, padrinos, puede ser maestro, alumno. alumno, Sí. profundamente insana. Y se convierte en codependientes. Pues dependiendo de la situación. Sí, pero sí, se agarran uno al otro. Ujú. Y eso tiene pues la consecuencia de desperdiciar el tiempo de vida, que es tan breve. No, o sea, lo único que no regresa es eso. Sí, claro, el tiempo se va. Entonces, sí es muy grave. Un día nos debe de platicar su historia del, ¿va? Mi historia de De qué? sus 3 parejas así de... La historia detrás de Ahorita me Su acuerdo. historia de vida. Mi historia de En vida. resumen. Sí, porque sí, o sea, cómo cambió 3 veces buscando igual la felicidad, ¿no? Pues más bien yo nunca concebí la relación como relación permanente. Siempre la vi como relación de amigos y en algunos casos, digamos, se tienen hijos porque quieren tener hijos la pareja, pero en realidad no tiene por qué estar amarrados. Es una relación en que uno está contento con una persona, pero se va agotando la relación y se acaba de manera natural, sin violencia ni nada. Y funciona muy bien. Eso es Lo más sano. Sí, te digo, porque al final de cuentas vas cambiando. claro. Pues sí, Vas uno cambia, se evolucionando. convierte en otra persona y, Me pregunto si eres igual que hace 10 años. Y si Pues me no. dices que sí, digo, algo pasó, Qué triste. algo está mal. ay, Qué triste. Algo está Ay. mal. Sí, claro. Ujú. Entonces es muy complejo porque cuesta mucho trabajo romper contra los moldes sociales. Claro. Claro. Ujú. Es No, muy bueno. difícil decirle a una persona, vamos a ser amigos, que la persona dice que quiere tener hijos, pues podemos tener hijos, pero somos amigos, no. no somos pareja. Estamos juntos, compartimos cosas y si un día ya no funciona, pues no funciona y seguimos siendo muy buenos amigos, nos llevamos muy bien. ¿Dónde está el problema? Bueno, ¿y tus parejas hasta dónde lo entendieron así? O sea, ¿sí lo entendieron o no? ¿O qué? Normalmente sí. 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 La única que se trastornó mucho fue la primera. Sí, Sí, Era esa una- creyó que era broma. Lo que Era sea. una Sí. mujer extremadamente difícil. Hasta su mamá le tenía miedo. Yo no, pero su mamá. Sus alumnos también. Era una mujer muy impositiva, muy compleja. Por angustia. En última instancia, si yo digo que si a esta edad hubiera vivido con ella, entendiendo lo que le pasaba, ni me hubiera preocupado, pero como era yo muy joven, pues me peleaba. Ese es el problema, no pude manejar bien el problema, pero en fin, una mujer muy impositiva. Llegaba yo el día de la quincena y me decía, dame todo el dinero porque te lo vas a gastar. Yo lo administro. Cosas así de ese tipo. Todo el tiempo era así. Bueno, los hijos, bueno, cuando nos divorciamos se quedaron conmigo. Porque esa fue mi única vez que me casé. Y dijeron, no, con mi mamá no. Sí. Entonces, esta mujer, pues, yo creo que padece de algo porque 25 años después de divorciados me mandó una carta diciéndome, tú tuviste la culpa de todo. 25 años después. 25 años después. Bueno, por lo menos lo pensó. Tuvo Sí. tiempo de Me pensar. llegó la carta, iba yo a dar una clase, me la llevé, se la leí a mis alumnos. Mira, les tengo noticias. Me acaba de llegar una carta. Y entonces, pero no le contesté. Me la volvió a mandar. Ay, no, pero la misma carta. La misma carta para que la leyera. Sí, a lo mejor creyó que no te había llegado o algo así. O que, No quién estaban sabe. las palomitas verdes del leído. Mínimo para saber que la habías leído. Pues me mandó otra vez la carta. Y ahí me decía, sí, la carta empezaba muchas diciendo, cebollas. cuando me divorcié de ti, porque yo me divorcié, no tú como andas diciendo. Yo decía, nos divorciamos, pues sí. Da igual, No, ya. Que yo me divorcié, no tú. Y aparte 25 años después, o sea, Pues
yo creo que todos los 25 años tuvo problemas. Pero les voy a dar dos ejemplos Yo pensé que una copia de la carta. para que midan las cosas. Y dije, bueno, la ponemos aquí. Les voy a dar dos ejemplos. Cuando decidimos divorciarnos, me dijo, he pensado que podemos, los dos tenemos confianza en el licenciado fulano, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, así es que podemos tener un solo abogado para no gastar. Oh. Pues bueno, tú arréglate con él lo que te quieras llevar y ya. Pues, se llevó todo, pero Menos tus hijos, ¿no? ¿Cuánto duraron juntos? todo 17 años. Yo tuve que sacar del sótano los muebles viejos, pues se llevó todo. Y ella juntaba un centenario mensual, compraba un centenario mensual. Y me dijo, como yo los junté porque tú te lo hubieras gastado, son míos. Y se los llevó a mí, con tal de que se fuera. Sí, te doy dos quieras. más. Pero adiós. Ahí van dos más. Por Sí. supuesto no hay relación con ella. No. Pues por mi parte no hay ningún problema. Pero después No, de la pero- segunda carta ya no supimos más nada. Ya no. Ya quedó. Yo creo que entendió que no le iba a contestar. Porque Ay, hace pobrecita. como 2 Sí. años estaba yo por WhatsApp con mi hijo, que finalmente se fue a vivir con ella porque ella le dijo, estoy muy vieja, me puede pasar algo, necesito que alguien esté conmigo. Y más o menos se resignó y se fue dizque, a cuidar. Estaba yo en WhatsApp con él y ella no se dio cuenta que estaba conmigo. Entró a la recámara donde él estaba, la vi aparecer. Y cuando se dio cuenta que estaba yo, se fue escondiendo, se fue yendo para Te atrás. colgas. Nos divorciamos en 1978. Yo tengo 3 años. 88, 98, 8, 18, 40 años Sí, entonces sí. No es y no cierto. cambia. 40 años y además se fue a esconder. Pues sí, es una científica muy notable, ¿eh? Investigadora, sé, de las que ya tiene su sello de propiedad de la nación. ¿En serio? Sí, pero para pensar es muy lista, pero para vivir no. Bueno, todo se puede. Bueno, No se volvió a todo se casar. puede en esta vida. No todo se puede. No se volvió a casar ella. No, ¿quién la aguanta? Nadie, ni sus No, hijos digo, la aguantan. evidentemente nunca superó, o al menos Ujú. 25 Pues sí. años después no No, superó. no, porque mandar la carta. Sí. Sí, Quiere decir que todos esos años lo trajo aquí. sí, y además, No, y mal, ¿sabes? O sea, de, ay, no, por su culpa. Pues. sí, Sí. yo un día les dijo a mis hijos, no me casé por ustedes, pero sí vivían conmigo. ¿Qué tenía que ver? Pues ellos no estaban con ella. Pero así es. Bueno, porque era lo que decíamos, es más fácil echarle la culpa al Al otro, otro. Al otro. No que reconocer. asumir el no me caso porque no hay quien me aguante. Claro, pero hay que reconocer que uno a esas edades, porque nos casamos a los 22 años, pues no está muy maduro que digamos. Por eso les digo, sí, No, pero bueno, 17 años después ya sí está uno más maduro. Más de 22, maduro. pues ya no es Los mismo. 17. sí, pero ya Sí. para entonces han pasado tantas 40. cosas que todo está estropeado, Sí, claro. se va estropeando poco a poco. Por eso les digo, si fuera ahora entendería muy bien, porque además yo la quería mucho y me caía muy bien, pero sí, qué horror. Ni cómo ayudarla. Ni cómo ayudarla. Leía un libro diario. Ay, no es cierto, Mario. Un Sí. libro diario, más el periódico. Estaba enteradísima de las ofertas, venta y compra y todo, porque se leía el periódico ¿Y completo. cómo hacía para tener tiempo para más cosas? Pues Porque, quién sabe, pero... porque eso lleva mucho tiempo. Entonces a mí me decía, pero si tú eres un animal, ¿lees un libro por semana? Ay, no. Ella leía 7 y yo leía 1. No, pues, bueno. Sin comentarios. Que no nos la vaya a presentar. ¿Qué nos va a decir? Imagínense Nos da- sus alumnos, vivían aterrados No, con claro, ella. sí, me asusté yo. Sí, no, qué cosa, imagínate, los alumnos. No. Sí, no. ¿Y de qué da clases o daba clases? De química, es una Púchale, química muy luz, notable. química. Ay, no. Me hubiera ido muy mal. Sí, no, bueno, súper reprobado. Y luego la otra. Next, la que sigue. No tenemos tiempo. En la próxima plática La próxima clase. seguimos, adornamos la clase con el relato.
De hecho, creo que ha sido la clase más larga. Yo creo que sí.